Dios te bendiga, seas bienvenido a este devocional profético. Amado amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor te favorezca, te corone de misericordias y de favores y haga resplandecer su rostro sobre ti. Una vez más estamos para compartir una palabra poderosa, un pensamiento que Dios estuvo ministrando hace un ratito en mi corazón, en mi espíritu. Y he orado pidiendo su gracia para poder impartirlo contigo. No es casualidad que hayas dado con este momento. Quiero pedirte que te quedes unos minutos para escuchar esta reflexión que va a bendecir tu vida. Y vamos a profetizar y vamos a orar esta palabra que Dios estuvo impartiendo a mi vida. Y mientras leía esta palabra en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 14 y 15, donde habla de José, de este joven. Todos los cristianos, hijos de Dios, aquellas personas que nos vinculamos diariamente con las Escrituras, que congregamos, conocemos la historia de José. Es una historia apasionante. Te invito a que la leas ahí, capítulo 38, 39 de Génesis. Vas a encontrarte con la vida de José, la historia de José. Es impresionante ya cuando uno comienza a leer. Recuerdo que dice, y esta es la historia de José, hijo de Jacob. Ya interesante porque Jacob era uno de los patriarcas. Pero no comienza el capítulo diciendo, esta es la historia de Jacob, sino esta es la historia de José. Y así Dios está diciendo de ti. Esta es la historia, yo no sé cómo te llamas, esta es la historia de Hernán, esta es la historia de María, esta es la historia de Graciela, esta es la historia de Mariano. Esta es tu historia. Dios te ha diseñado con un propósito. Y esto se trata de que por medio de la palabra y de la revelación de su palabra, tú puedas descubrir el propósito de Dios. No es como muchas veces se enseñan o nos han enseñado, Dios tiene un propósito para mí. No, Dios tiene un propósito en el cual, por medio de esa amistad con el Espíritu Santo, vamos a descubrirlo y vamos a ser equipados por el Espíritu Santo, vamos a ser activados para caminar y ser útiles a Dios en su propósito. Y mientras leía esta historia de José, capítulo 41, versículo 14 y 15, y estaba haciendo mi devocional, reflexionaba de que una de las charlas más comunes que se suelen gestar o producir cuando nos juntamos entre hermanos, hermanas, ministros, amigos, es la gran frustración que hay en el pueblo de Dios. ¿Y a qué se debe esto? ¿Qué es lo que expresan y qué es lo que en su tiempo yo también expresaba? La gran frustración a causa de la oposición que tenemos aquellos que deseamos servir a Dios y que esa oposición no viene del exterior, esa oposición no viene del mundo, sino que hay una confrontación espiritual en el mundo, en la sociedad, cuando somos cristianos. Pero cuando el cristiano es elegido por Dios, es marcado por Dios, y Dios enciende esa pasión de servirlo a Dios. Dios pone una carga, Dios pone un llamamiento, un ministerio, un manto, un don. La oposición más grande la encontramos dentro de la iglesia. Y es triste cuando lidiamos con ese tipo de emociones y no sabemos gestionarlas en nuestro corazón. Porque comenzamos a responsabilizar nuestro estancamiento
o el que no hemos sido promovidos, o el que no nos han promovido, no nos han ayudado, no han colaborado en eso que Dios ha depositado en nosotros. Y comienzan a entrar en nuestra vida sentimientos que comienzan a detener, a frustrar, a retrasar los propósitos de Dios. Por eso, si tú eres parte o tú eres una de estas personas que quizás hoy me dices, profeta Fernando, yo he pasado por lo mismo. He servido varios años en mi iglesia, pensando que en algún momento ese llamamiento que Dios me hizo, el cual expresaba, el cual compartía, iba a florecer, me iban a enviar, me iban a dar un lugar, y eso no aconteció. Pero yo quiero decirte, y estás dañada, estás dañado. Yo conocí muchas personas en este camino, personas con grandes llamados, misioneros, gente que había ofrendado su vida al Señor, gente que se había también preparado, que estaba dispuesta, gente con dones, gente que Dios usaba en milagros. Pero por responsabilizar a las personas de ese estancamiento o ese sentimiento de no ser promocionado, no ser enviado, no ser reconocido, lo soltaron todo. Y nunca más de muchos he vuelto a saber absolutamente nada. Pero he compartido con ellos. Yo también me he sentido de esa misma manera. Hasta que la palabra de Dios comenzó a revelarse a través de esos procesos. Y uno va aprendiendo a gestionar esos sentimientos. Y ahora vamos a ver por qué. Yo quiero decirte en este día que si tú estás pasando por este tipo, por esta temporada, por esta etapa de tu vida, o tal vez decís, profeta, yo soy uno de esos, pero me cansé, no supe cómo hacer, nadie me tenía en cuenta, nadie me reconocía, nadie me daba un lugar, incluso a medida que pasaba el tiempo y que más buscaba a Dios, más oposición, más difícil parecía que me la hacían. Yo hoy quiero anunciarte que tu destino no está en las manos de un hombre. Yo quiero anunciarte en esta noche que tu destino no está en las manos de tu iglesia. Yo quiero anunciarte en esta noche que tu destino no está en las manos de una organización, que tu destino no está y tu promoción no está en que tú recibas un diploma que dice que eres un doctor en teología. Tu destino no está en las manos de ningún hombre sobre la tierra. Tú te puedes mudar de nación para estar al lado de tal hombre de Dios, de algún hombre famoso de Dios. Pero tu destino tampoco, y tu temporada en Dios, y tu promoción en Dios, no está tampoco en un lugar ni en las manos de ese hombre. Tu temporada, tu promoción, tu activación, tu llenura, la revelación y tu tiempo en Dios está en las manos de ese Dios poderoso que te creó y te puso sobre esta tierra. Por eso hoy vengo a invitarte a que renuncies a todo sentimiento de enojo, de frustración. Entró el abandono, entró el rechazo, entró la depresión, entraron sentimientos malos que te separaron. A muchos los ha separado del cuerpo de Cristo. Y ese fuego comenzó a apagarse. Pero hoy estoy para decirte que tu destino y tu promoción no está en las manos de un hombre.
Tu destino está en las manos de Dios. Y lo vamos a ver por la palabra. José, un niño que fue reconocido y que fue distinto que sus hermanos a los ojos de su padre. Tenía una gracia. Era un niño que soñaba y que verdaderamente cargaba un propósito de parte de Dios. Tal es así que su padre le hizo una túnica de diversos colores. Era entre sus hermanos el que se distinguía, el que estaba siempre con su padre. Y eso le trajo persecución entre sus hermanos, no lo querían. Le decían de todo. Ahí viene el soñador, lo despreciaban, lo rechazaban a causa de lo que Dios había puesto en él. Tal es así, todos conocen la historia y quiero que la leas, que los hermanos lo violentan, arremeten contra él, lo arrojan en un pozo, estuvieron a punto de matarlo y lo vendieron como esclavo. Y se lo llevaron de su tierra. Usted imagínese la dimensión de un niño que era el predilecto, el favorito de su padre y ahora había sido vendido como esclavo, desterrado, tan solo un niño, un adolescente, pero Dios estaba con él y lo compró Potifar, uno de los oficiales del faraón, y él comenzó a trabajar como sirviente de su casa. Era un esclavo, era un siervo, no tenía derechos sobre su propia vida. La palabra esclavo es doulos. Él no tenía derecho de su propia vida. Él no podía reclamar, él no podía exigir, él no podía decidir, porque tan solo era un esclavo. De ser el favorito a ser un esclavo. Y la historia cuenta que la mujer de Potifar le puso los ojos, le gustó este niño, y cuando su esposo no estaba, quiso intimar con él. Y José dijo: ¿cómo haré este grande mal y pecaré contra Dios y contra mi Señor? Y esa mujer le arrancó sus ropas. Y esta mujer habló con su esposo y le contó que José había intentado abusar de ella. Imagínese usted, en los días actuales que vivimos, una causa de tal magnitud. A José lo metieron en la cárcel y estuvo varios años en la cárcel. Una vida plagada de acontecimientos dolorosos e injustos que a más de una persona le apagarían las ganas de vivir. Pero dice que en esa cárcel donde lo pusieron a José, Dios estaba con él. Mire lo que dice un capítulo anterior, 39. Dice, versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Impresionante. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa algunas de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Para resumir, en esa cárcel, privado de su libertad, escuche, había sido vendido como esclavo, había sido acusado de abuso injustamente, estaba con una causa falsa, privado de su libertad. La vida de José ante los ojos de cualquiera de nosotros sería un deterioro y él sería una persona, digamos, marcada dentro de la sociedad.
pero Dios estaba con José. Y dentro de esa prisión, él estaba con dos presos. Uno era el copero de Faraón, otro era el panadero. Y ellos tienen un sueño, quiero que usted lo lea, porque voy a resumir para no extendernos tanto. Y José se los interpreta los sueños. Y al copero del rey, luego que le da la palabra de Dios, lo que Dios quería anunciarle a este hombre a través de lo que había soñado, José le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, es decir, cuando se cumpla la palabra que te estoy dando, de lo que va a pasar con tu vida respecto a lo que soñaste. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta cárcel. Y en el versículo 41 dice: aconteció que pasado 2 años, Faraón tuvo un sueño. Este copero se le cumple la palabra de Dios que le fue revelada a través de la vida de José. Recupera su libertad y es restablecido en su cargo, como José le había profetizado. Pero habían pasado 2 años y este hombre nunca se había acordado de José. Y ahora sí vamos al versículo que quiero compartirte. Capítulo 41, versículo 14-15. Quise compartirte un poquito para que tengamos el trasfondo. Es una historia muy apasionante. Dice: entonces Faraón mandó y llamó a José, porque este copero es restablecido para servir a Faraón como copero. Y cuando Faraón sueña después de algunos años, y este copero se entera, le dice: yo recuerdo que cuando estaba en la cárcel, había allí un hebreo, José, y me dijo lo que me iba a acontecer a mí y al panadero cuando soñamos, y se cumplió. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y ahora vamos a desatar esta palabra profética sobre nuestras vidas. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Entonces Faraón envió y llamó a José. Estoy para profetizarte. Aleluya. Dios te manda a llamar en estos días. Yo no sé cuál es la cárcel. Yo no sé cuál es tu imposibilidad. Yo no sé cómo se llama eso que ha encerrado tu propósito, eso que ha encerrado tu destino. Quizás sea una enfermedad, una depresión. Quizás fue el no saber gestionar esas emociones. Cuando sentías que todos se oponían al llamamiento divino en tu casa, en la iglesia. Quizás le fallaste a Dios. Naturalmente no había oportunidad para José. José era un privado de su libertad por abuso. No tan solo eso, no estaba en su tierra y era un esclavo. Nadie se enteraría si José dejaba de existir en ese lugar. Nadie reclamaría por él, ni aún su padre, porque sus hermanos, cuando lo vendieron, le dijeron a Jacob que sus ropas estaban ensangrentadas y que alguna bestia mala se lo habría devorado. Quizás pensaste que ya no había oportunidad para ti, pero yo vengo a profetizarte que Dios en estos días te manda llamar.
que Dios en estos días se acuerda de ti. Aleluya. Y esa prisión, esa circunstancia, esa adversidad, esos sentimientos que te mantuvieron cautivo, se van a abrir esas puertas que te mantuvieron en una cautividad, en una amargura, en una tristeza, que no te dejaron crecer, que te estancaron y que incluso te hicieron retroceder en el propósito. Y también te enfermaron. Dios se acuerda de ti en estos días. Así te dice el Espíritu Santo. Así te dice el Espíritu Santo. Yo te mando llamar en estos días. Desde que José interpreta el sueño del copero hasta que Faraón sueña, pasaron 2 años más. Escuche esto. Pero José no estaba enojado con el copero del rey. No guardó resentimiento. ¿Qué más parecido a esto que le voy a decir? Quizás a usted le pasó, a mí me pasó, o lo hemos escuchado. Pero yo oré por él y Dios le sanó. Y cuando necesité, ni me atendieron el teléfono. ¡Qué desagradecido! Dios me usó en aquella tierra. Dios me usó en aquella familia. A mí me ha pasado, hermano. Pero cuando estuve en el valle de la sombra y de la muerte, todos me cerraron las puertas. José no guardó dolor cuando ese copero se olvidó de él y no le contó a Faraón lo que él le había pedido. Una de las claves para que Dios se acuerde de nosotros y nos restaure y nos libere y nos sane y nos promocione y cumpla lo que Él ha prometido, es que no guardemos dolor contra aquellas personas que les hemos hecho bien y se han olvidado de nosotros. Amado y amada, escucha, esto es muy profético. Dios se acordará de ti cuando sea su tiempo. Tu promoción, la promoción de José, no estaba en las manos del copero. La promoción de José estaba en el tiempo kairos de Dios. Hoy Dios nos está impartiendo algo interesante. Tu ministerio, el que Dios te dio, tu asignación, esa que nadie creyó, esa que nadie quiso colaborar contigo, en ti y en la asignación. Aquellos que se burlaron de ti. Esa asignación es de Dios. Y es Dios quien se encargará de activarla y de promoverte. Escuchen lo que dice aquí. No debemos atacar. Pero el Espíritu Santo me habló de los sentimientos. No debemos guardar rencor contra el pastor, tu líder. Así te hayan aplastado. No debemos responsabilizar, escuche, a nadie sobre esta tierra de nuestro estancamiento, de nuestra temporada y de nuestro proceso. Hayan hecho lo que te hayan hecho. ¿Sabes por qué no debes responsabilizar a nadie? Porque ellos no tienen la autoridad final sobre tu vida. La Escritura declara algo que quiero que lo atrapes. Dios es el que abre puertas y nadie puede cerrar.
Es el que cierra y nadie puede abrir. Perdona, restaura las relaciones, ponte a cuenta con Dios y hoy entiende. Entonces Faraón envió y llamó a José, que a partir de los próximos días alguien te va a buscar, pero no será ese alguien. Es Dios a través de la vida de alguien. Cuando Faraón le contaron el sueño, lo primero que decía José, de Dios es la interpretación, pero usaba un hombre. Dios te manda a llamar en estos días. Estoy profetizando, Dios te manda a llamar y viene un tiempo de restauración. Te vas a levantar, te vas a restaurar. Vas a comenzar, no comenzarás de cero, vas a comenzar de abajo, entendiendo que el que tiene autoridad máxima sobre tu vida es Dios. Nadie puede detener a Dios. Así se oponga tu pastor, el pastor de los pastores sobre esta tierra, así se oponga el gran apóstol de la tierra, así se oponga quien se oponga. Cuando Dios decide promoverte, nadie te va a poder detener. Y cuando Dios decide abrirte la puerta, nadie te la va a poder cerrar. Así que libérate. No fueron ellos. Solo son gente que Dios ha usado para fortalecernos, para generar resistencia y para entender en algún momento que el que tiene autoridad sobre nuestra vida y nuestro destino es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que prepárate, porque esta es la palabra del Espíritu Santo. Yo te voy a llamar en estos días. La historia de muchos de los que van a ver esta palabra va a ser transformada. Tú estás en la cama, tú estás en tu pieza. ¿Quién sabe dónde tú estás? Con el alma llena de basura. Así estaba José encerrado. Pero él no responsabilizó a nadie. Dios estaba con él. Y donde él estaba, todo prosperaba, declara la palabra. Dios está contigo y él te manda a llamar. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Esta semana te profetizo que van a pasar cosas, situaciones, personas, movimientos que te van a sacar de la situación en la que estás. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Aféitate, córtate el pelo, plancha la mejor ropa, limpia tu casa. Vamos, aséate, levántate, sacúdete, porque Dios esta semana va a hacer una obra extraordinaria en tu vida y Él te va a mostrar que tu destino siempre ha estado en sus manos y que Él nunca ha perdido el control. Te vas a levantar con más fuerza, te vas a levantar para nunca más ni depender, ni confiar, ni esperar en el hombre. En el nombre de Jesús, tu destino no está en una institución ni en un pastor. No lo hagas nunca más. Yo escucho a muchos, a mí me ha pasado. Cuando era más joven pensaba, y si voy con tal pastor, con tal profeta, ellos como hacen esto y como viajan, capaz que yo puedo viajar, y como hacen misiones, puedo ir a las misiones. Amado, se pueden ir todos y tú no vas.
Bendice y prepárate. En el nombre de Jesús te bendigo y desato esta palabra sobre tu vida. Declaro sanidad, prosperidad, abundancia, fuerzas del Espíritu Santo para que cumplas tu propósito sobre esta tierra. Te ruego, mi amado hermano, que puedas compartir esta palabra. Bendice a alguien, compártela. Suscríbete al canal de YouTube, Profeta Fernando Giancaso, y estaremos en contacto. Deja tu pedido de oración. Dios te bendiga. Hoy es un día extraordinario. Bendiciones.